Días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre temas económicos, temas electorales y también alguna información sobre los grupos económicos. Muy buenos días, Pablo, bienvenido nuevamente a Otras Voces. Empecemos, vamos al grano. Al grano de café. Al grano de café. Por cierto, aquí queremos enseñarles a Francesca, que es un emprendimiento puro café de Intag, que estamos aquí sirviéndonos con Pablo. Pablo, muy buenos días y quería preguntarte, ¿cómo ves esta presión que tiene el gobierno por cumplirle al FMI y tomar ciertas medidas que ya nos han ido anunciando más o menos, pero que se habla de un posible carnavalazo donde nos van a poner estas medidas, pero con un 4% de aceptación, ¿cómo podría mantenerse un gobierno en pie? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Un saludo muy cordial a ti, César. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay una preocupación porque no se ha resuelto uno de los problemas fundamentales para la gobernabilidad del país, que tiene que ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que hace algunos días el presidente estuvo en el Foro Mundial de Davos precisamente con la responsable del Fondo Monetario Internacional, y en esa oportunidad el presidente ratificó el apego y el cumplimiento a las condicionalidades que el Fondo Monetario suscribió con el país. En consecuencia, sigue operando a todo vapor la maquinaria neoliberal. El país tiene que cumplir ya con una revisión trimestral que está prevista para el 15 de marzo del presente año, el cumplimiento de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno tiene que presentar ese cumplimiento. Entonces, este mes de enero ha sido un mes de relativa calma, pero todo apunta a que en el mes de febrero el gobierno tome decisiones importantes, y esas decisiones tienen que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo único que tiene el gobierno en este momento para presentar es la ley de simplificación y progresividad tributaria, que se aprobó in extremis el 30 de diciembre del año pasado, y que se le obligó al registro oficial a publicarlo el 31 de diciembre para que empiece a regir desde este año fiscal, ¿no? Contraviniendo normas expresas que tienen que ver con la ley de la legislatura, las leyes de planificación y finanzas públicas. Entonces, el gobierno sí está desesperado, el gobierno sí tiene previsto cumplir con el Fondo Monetario. Sobre eso nosotros estamos hablando de candidaturas, estamos hablando del ambiente electoral, pero si el gobierno en el mes de febrero, por ejemplo, lanza adelante un paquetazo, se altera todo el cálculo electoral, se transgreden todas las previsiones, proyecciones electorales, etcétera, porque el país entraría nuevamente en una situación de incertidumbre, una situación de conflicto, llevada porque el gobierno tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no puede dejar de cumplir con el Fondo Monetario. No se ha denunciado aún esa carta de intención. Cuando la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y eso que el artículo 419, el numeral 3, es muy taxativo en ese sentido. Establece que todo tratado, convenio internacional, incluso lo dice la Constitución, con instituciones financieras internacionales o empresas que afecten, dice, la política económica, el Plan Nacional de Desarrollo, así como que impliquen el cambio derogatoria de leyes, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. O sea, eso es un requisito sine qua non, y no pasó por ese filtro, ¿no? Ese filtro legal. En consecuencia, ese tratado, ese acuerdo, ese instrumento internacional sigue totalmente vigente. El gobierno tiene que cumplir con ese acuerdo. El gobierno, en virtud de eso, lo que nosotros sabemos, las noticias que llegan, que se filtran, es que probablemente haya un paquetazo efectivamente para el carnaval. Y si hay un paquetazo para carnaval, las organizaciones sociales están pendientes de eso, van a responder. Y no porque, si tú quieres, no lo quieran hacer, sino porque están obligadas a hacerlo, porque hay una responsabilidad con la sociedad.
Una responsabilidad que además se asumió el 13 de octubre del año pasado en las negociaciones con el Estado ecuatoriano, ¿no? El problema es y la cuestión es cómo un gobierno con tan poca credibilidad, con tan poco capital político puede aventurarse a medidas económicas fuertes. Eso implica una profunda irresponsabilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, una profunda irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional, una profunda irresponsabilidad por parte de la Corte Constitucional y una profunda irresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, el país va a tener que pagar el costo de esa irresponsabilidad porque se están generando todas las condiciones de posibilidad para que se repitan otra vez eventos de conflicto social, eventos de confrontación, donde la sociedad tendrá que apelar nuevamente al legítimo derecho, a la resistencia para impedir nuevamente paquetazos, ¿no? Porque lo que se viene es el paquetazo otra vez de la gasolina, pero esta vez con focalización. Como si con la focalización, si quisieran neutralizar la capacidad de respuesta social, pues, ¿no? Claro, o sea, están en eso. Pero ahora la gente se pregunta qué va a hacer en Davos el señor presidente. O sea, porque en Davos, primero que van empresarios y líderes que están cambiando el tema económico. Y resulta que la declaración de Davos es contraria a lo que está haciendo el presidente Correa. Correa, ya todo el mundo le nombra, entonces ya lo que está haciendo el presidente Moreno. O sea, él está entregándose al neoliberalismo y Davos dice que ya basta de neoliberalismo. El foro de Davos es un foro creado por las élites del poder. En el foro de Davos está el G7, el G7 más uno ahora, pero también está la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, y están las grandes empresas y los grandes bancos y los grandes líderes de opinión del mundo. Es un evento para saber por dónde va la humanidad y qué es lo que tienen que hacer las grandes corporaciones con esas voces validadas, con esas voces autorizadas que son los grandes empresarios de las grandes transnacionales, los jefes de Estado del G7 más uno, más líderes de opinión. Ahí estuvo Yuval Harari, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los escritores más importantes de este momento que se tienen sobre el ensayo político. En esa coyuntura a veces invitan determinados jefes de Estado. ¿Por qué fue invitado Lenín Moreno al foro de Davos cuando no tiene absolutamente nada que ofrecer? Y si tú quieres es una especie de convidado de piedra en esa reunión, ¿no? Entonces fue porque forma parte de la estrategia básicamente norteamericana en la región. Ecuador es un peón importante en toda la geopolítica que Estados Unidos ha rediseñado para la región. Entonces Estados Unidos tenía que presentarle al mundo, sobre todo en un contexto donde Donald Trump tiene que asumir un costo político por el inminente juicio político que tiene que afrontar, ¿no? De hecho, esta semana, el día de hoy se resuelve eso, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene que presentar la forma por la cual ha diseñado la estrategia, la agenda en América Latina y América del Sur, y Ecuador forma parte de eso. Entonces, fue hacer un rol de comparsa simplemente, tuvo algunas reuniones, entre ellas con la representante de Cristalina, la representante del Fondo Monetario Internacional, ratificó la adhesión del Ecuador a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y no dijo absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, porque no tiene nada que ofrecer. O sea, no es una voz ni autorizada, ni importante, ni fundamental dentro del contexto mundial. Entonces fue porque Estados Unidos dijo que vaya, y se tomó la foto para que Estados Unidos demuestre que efectivamente está controlando la región, y Estados Unidos tiene un objetivo fundamental, la región, que es Venezuela. Y a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo la democracia en Venezuela. Es más, no le interesa la democracia en ninguna parte del mundo. A Estados Unidos en este momento lo que le interesa es el petróleo de Venezuela, ¿no? Es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y Estados Unidos está llevando adelante una guerra económica contra ese pueblo, ¿no? Ya lo llevó adelante contra Cuba, y Venezuela está sufriendo las consecuencias de esa guerra económica y está tratando de crear una especie de bloqueo sobre Venezuela. Se está tratando de hundirle ese país, si tú quieres, para que por el hundimiento la población le diga, sobre todo al PSV,
gracias, hasta aquí llegamos y cambiamos de régimen político, nos vamos, qué sé yo, por cualquier otro aliado, básicamente de Estados Unidos. Ese es el triste rol que representa Lenín Moreno, que representa la diplomacia ecuatoriana, que no tiene ninguna capacidad de lectura de lo que está pasando en las relaciones geopolíticas internacionales, y a eso fue Moreno, ¿no? O sea, es cumplir un rol de convidado de piedra en un evento del cual se le escaparon, si tú quieres, hasta las líneas gruesas del debate, ¿no? Claro, fue al figureteo, a eso fue a Davos. La verdad es que sí. Dirían. Claro, al figureteo, porque vemos que se ha tomado fotos con medio mundo, se ha tomado pero no tiene ningún discurso. Claro, no o sea, y no hay nada que le beneficie al Ecuador, porque, o sea, de todos los empresarios que supuestamente se sentaron a conversar con él, ¿cuál de ellos viene? No viene ninguno. Ninguno, no va a venir, y no va a venir ninguno. Y no va a venir ninguno. Ecuador es el único país de América del Sur que tiene vigente un programa con el Fondo Monetario Internacional. Ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Brasil, que son gobiernos de derecha, y ahora Bolivia, tienen acuerdo alguno con el Fondo Monetario, porque los gobiernos evitan ir al Fondo Monetario. Porque si vas al Fondo Monetario te van a imponer una serie de prescripciones que políticamente te desbaratan. Creo que el mejor ejemplo es Macri, ¿no? Claro. Macri es el único presidente que no pudo reelegirse. O sea, es el único. Y no pudo reelegirse por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, acá dicen que tienen encuestas de que Otto Sonnenschorner está liderando las encuestas. Le veo muy difícil, ¿sabes? El gobierno no tiene ningún espacio de maniobra, lo que acabamos hace un momento de decir, o sea, el 4 o 5, digamos que es el 8%, dupliquemos de... O sea, eso significa que más del 90% de ecuatorianos no suscriben, no apoyan, no creen, no legitiman al actual gobierno. Con un 90% en contra, ¿qué política puedes hacer? Cualquier política que hagas es sometida al escarnio, a la vindicta pública. La gente no te va a aceptar, la gente te va a decir, ¿cómo así estás haciendo eso? No seas irresponsable. Mira lo que acaba de pasar, ese linchamiento mediático en las redes sociales alrededor de este circo contratado por más de $2 millones. Muchos sectores se quejan porque ¿en dónde está entonces el sustento del discurso de la austeridad? Despiden gente todo el tiempo. Y fíjate lo que está pasando en este momento, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo al coronavirus? Tenemos miedo al coronavirus porque el sistema de salud está totalmente destrozado. Lo destrozó Lenín Moreno. Era un sistema sólido, se estaba construyendo como nunca antes un sistema de salud importante. Así es. O sea, y resulta que viene Lenín Moreno, se le mete en la cabeza la idea de austeridad, y con la idea de austeridad que no tiene ni pies ni cabeza esa idea, entonces empieza a destruir sectores estratégicos como el sector de salud. En el caso de la costa ecuatoriana es más grave porque producto de la austeridad, esa idea de austeridad, se despidieron a más de 400 personas que hacían control antivectorial en esa zona, ¿no? Es decir, todo lo que significa dengue, todo lo que significa paludismo por el vector que es el mosquito, ya no hay posibilidades de controlar eso porque se despidieron esas personas. Acaban de despedir a un epidemiólogo importante en contextos en los que se necesitan a esos técnicos, esos profesionales, ¿no? Entonces tú tienes que, ahí se demuestra el límite del discurso neoliberal. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú tienes un fenómeno como el coronavirus, la única posibilidad que tienes para enfrentar eso es con el Estado. O sea, no es con la eficiencia del sector privado, ni mucho menos. Necesitas Estado. Necesitas gasto corriente para enfrentar el coronavirus, porque gasto corriente es gasto en universidades, es gasto en científicos, es gasto en médicos, en especialistas, que son los que van a confrontar el coronavirus. Pues fíjate tú que no tenemos la posibilidad en este momento de definir si los pacientes supuestamente infectados de eso tengan el virus, porque los laboratorios no tienen ni el personal, o sea, ni los reactivos, ni el kit para revisar. Nada. Tenemos que mandar a Atlanta para que Atlanta mande los resultados. Eso demuestra el desmantelamiento de un sector tan estratégico como es el sector de salud que provocó el gobierno de Lenín Moreno. Por eso el 90% de la gente no le cree al señor, pues. Por eso este es un gobierno zombie, por eso es un gobierno que no sabe qué hacer ya con el país. Imagínate que nos dimos de lujo hasta de botarles a las brigadas médicas cubanas, ¿no? Claro, que de una u otra manera estaban haciendo medicina territorial, pues, ¿no? En el territorio, conjuntamente con los médicos rurales, ¿no? Y que forman parte de la creación de un sistema nacional de salud que aún no tenemos. Entonces, eso demuestra que el presidente Moreno le hace mucho daño al país.
La presencia de él nos pone en peligro a los ecuatorianos. Y ahí te vuelvo a hacer la pregunta que siempre te he hecho. Dime. Porque siempre la gente te dice lo mismo. Pero ustedes le lanzaron una boya a Lenín Moreno. Verás, yo creo que ahora tenemos otros elementos que nos permiten entender esa coyuntura, y un elemento importante es la ley de crecimiento económico. Uh-huh. Yo he hablado aquí de la ley de crecimiento económico. Afortunadamente logramos derrotar esa ley. Pero esa ley de crecimiento económico, 404 artículos, se preparó con muchísimo tiempo antes. O sea, tú no preparas una ley en 3 días, claro, o 4 días, ¿no? ¿Qué era lo más fuerte de esa ley? Lo más fuerte de esa ley era la desdolarización. O sea, esa ley nos llevaba en línea directa a la desdolarización y a la creación de un escenario de crisis sistémica. ¿Cómo derrotamos esa ley? Derrotamos esa ley con un voto, pero por la fuerza que obtuvimos en octubre. Pongámonos en el siguiente escenario. Pongamos en el escenario que el día 13 de octubre, por determinadas circunstancias, no había diálogo, se suspendía el diálogo, el país estaba convulsionado y el señor Lenín Moreno presentaba la renuncia. Pongamos. Entonces, se iba Lenín Moreno. ¿Quién asumía en función de la Constitución? Por la Constitución asumía el vicepresidente. Uh-huh. Se iba Lenín Moreno. Ahora bien, ¿qué iba a hacer Solnhofer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Continuarlo. Bueno. Entonces, Solnhofer iba a continuar ese acuerdo, y dentro del acuerdo estaba la ley de crecimiento económico, que es una ley potente, es una ley que le habían venido preparando durante varios meses. Es decir, nosotros durante el mes de pronto noviembre nos habríamos sentido tranquilos, por fin se fue Lenín Moreno, y ese mes de noviembre venía, o sea, vía económico urgente, la ley de crecimiento económico. Dime tú, ¿cómo frenábamos esa ley? ¿Cómo habríamos frenado, una ley que nos planteaba la desdolarización de la economía? Ya no habríamos tenido capacidad de frenarla, porque el país habría estado en otro registro. En una tranquilidad de que ya se fue Lenín Moreno y ahora, que dejémosle trabajar. ¿Por qué la desdolarización en esta ley? Porque una vez que se aprobaba esta ley y empezaban a operar los mecanismos de desdolarización, imagínate el país para los meses de, junio, julio de este año, entrando a la desdolarización, con Solnhofer de presidente. ¿Qué posibilidades en ese contexto tiene, por ejemplo, el candidato de la Revolución Ciudadana, cuando todo el aparato de propaganda le iba a acusar a ellos de ser los responsables de la desdolarización? Claro, de haberle sacado a Moreno y que vengamos con... Y de toda la crisis de sobreendeudamiento, que es falso además, ¿no? Uh-huh. Es falso. Entonces, yo no sé hasta qué punto un ambiente de crisis sistémica incluso nos puede llevar a un escenario de vulneración total, absolutamente, de todos los horizontes que tenemos, en donde la derecha, gracias a la desdolarización, logran recuperar posiciones de poder sobre todo los agroexportadores. El país entra en una crisis, la clase media se destruye con la desdolarización, pero eso permite reconstruir los resortes de poder de la derecha, sobre todo la derecha oligárquica, pues, ¿no? Es decir, habríamos tenido el candidato más potente en esa coyuntura habría sido Nebot. Entonces, fíjate lo que ganamos el 13 de octubre. Le liquidamos políticamente a Nebot. Este momento, el espacio que va del centro a la izquierda es el espacio predominante, es el espacio que se puede convertir en hegemónico. Hay posibilidades de que gane, sea un candidato del movimiento indígena o sea un candidato de la Revolución Ciudadana. O sea, gracias a que se logró eso. Si nosotros habríamos, posibilitado la transición y que venga Solnhofer, probablemente Solnhofer era el candidato. Y probablemente, Solnhofer con Lasso y con Nebot habrían copado todo el espacio electoral y nos habrían reducido al mínimo. Porque eso ya nos pasó en 1999-2000. Cuando destituimos a Yamil Maguad en el 2000, para imponernos la dolarización que hizo Gustavo Noboa, nos llevó, nos impuso la ley Trole 1 y después la ley Trole 2, que son leyes neoliberales. Es decir, la dolarización se impuso sobre un esquema de radicalización del neoliberalismo. Entonces, claro, cuando nos acusan que nosotros, además, no tiene nada que ver, nosotros no teníamos nada que ver en esas circunstancias de mantener o no la gobernabilidad del sistema, era el propio Moreno el que es encargado de eso. Pero creo que hace falta un análisis más profundo, más detallado de las consecuencias de esas decisiones.
Este momento, gracias a que se quedó Lenín Moreno, es un gobierno que está en el 4%. Y que si lleva adelante un paquetazo económico en febrero, en marzo, hasta ahí llegó. Ya se irá por sus propios medios. Sí, pero ya es otra coyuntura. Claro, es otra coyuntura, tienes toda Es una la razón. coyuntura donde el espacio está ganado, sea para la Revolución Ciudadana o sea para el movimiento indígena, que son, si tú quieres, espacios que pueden confluir incluso, pueden conversar. ¿Será que pueden conversar? Porque hay voces disidentes ahí de lado y lado que dicen que no, o sea, que con ellos no, porque les lanzaron la boya a Lenin, otros que no, porque nos atacó mucho tiempo. Y entonces vemos que inclusive hay hasta, yo pienso, es una apreciación personal, que yo les veo divididos al movimiento indígena. O sea, yo les veo una... divididos. O sea, divididos en el sentido de que le veo a Vargas por su lado, Isa que está por su lado y a Santi y a otros dirigentes por otro lado, que vemos que han hecho reuniones, que están obviamente conversando, pero inclusive gente que quiere, por ejemplo, le veo que ahora asoma don Enrique Ayala Mora, tan alhaja que es él, a decir que él quiere confluir a la izquierda, pero sin el correísmo. Verás, hay al menos 5 puntos que son muy problemáticos para una alianza entre el correísmo y el movimiento indígena. 5 puntos en los cuales no están de acuerdo. Yeah. No. El primer punto es la religión del desarrollo. Los correístas de Correa para abajo creen en el desarrollo, en el progreso, en salir adelante. El movimiento indígena no. Y yo pienso que este momento, todo lo que se está generando por el cambio climático le está dando razón a los indígenas, no al desarrollismo. El desarrollismo está destruyendo las sociedades, ¿no? Porque el desarrollismo significa más a costa de dañar los equilibrios naturales que nos sostienen como especie. Esa creo que es una diferencia irreductible. La segunda diferencia irreductible entre los dos es el extractivismo. Es decir, Correa dice, no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, entonces vamos con la minería, pues vamos con el petróleo. Si hay pueblos ancestrales, si hay pueblos en aislamiento voluntario, una pena por ellos, pero tenemos que financiar el desarrollo. Entonces, eso sí le genera ruido al movimiento indígena, porque el movimiento indígena dice, y el agua, y la biodiversidad, ¿no? Y toda la violencia que implica la desposesión del extractivismo, no importa, dice, hay que financiar el desarrollo. Entonces, esa sí es una diferencia potente, creo yo. La tercera tiene que ver con el estatalismo, por así decirlo. Es decir, el Estado lo puede hacer todo. Todo tiene que estar dentro del Estado. En el Estado puede caber todo. Fíjate la aberración del correísmo, porque es una aberración que la participación ciudadana, que por definición tiene que estar por fuera del sistema político, porque es participación del ciudadano, en la Revolución Ciudadana es una función del Estado. Esa es una aberración. O sea, la participación ciudadana no puede ser una función, porque yo puedo como ciudadano oponerme al Estado, oponerme a la política del Estado, puedo ser parte de una función del Estado, no puedo oponerme a eso, pues, ¿no? Tercero. Cuarto, el multiculturalismo. El multiculturalismo, que es la visión del buen salvaje. El indígena es el buen salvaje, hay que darle desarrollo, hay que ayudarle construyendo las escuelas del milenio. Y dije, ubícate. O sea, nosotros no queremos desarrollo de que nos construyan escuelas de milenio, nosotros tenemos estructuras comunitarias que tienen que ser respetadas, instituciones que ser respetadas, ¿no? Por eso proponemos la plurinacionalidad, dicen los indígenas. Y quinto, es un tema fuerte, es un tema importante y los indígenas están convergiendo eso, las diferencias radicales, ¿no? Sobre todo la población LGBTI y el aborto. O sea, los indígenas están a favor del reconocimiento de igualdad de derechos a la población LGBTI, porque los LGBTI han sido tan discriminados como han sido los indígenas, y los indígenas están a favor del aborto también, pues. Y tú puedes ver que Correa no. Ahora, te pongo una hipótesis. Imaginémonos un binomio, qué sé yo, Isa Correa o Isa Paula Pavón, lo que tú quieras, un binomio así, o al revés. No. Si ese binomio llega al gobierno, ¿no? Entonces, Leonidas Issa como presidente o Jaime Vargas como presidente o cualquiera de ellos como presidente deciden, por ejemplo, suspender las concesiones mineras. ¿Qué va a hacer el vicepresidente? Pero no se podrá llegar a un punto medio, porque obviamente si tú haces una comparación, o sea... Hubo otro aspecto, digamos que estamos a favor de la legalización del aborto. Ya.
¿Qué va a hacer, qué va a hacer Pero Correa? claro, o sea, legalización del aborto en el caso, por ejemplo, de violación. Que es Yo lo que estaría están a pidiendo. favor de todo el tipo de legalización del aborto, por Ya. ejemplo, ya, digamos. Pero ¿qué va a hacer Correa, que es católico ultramontano? Pues, ¿qué van a hacer su gente ante esa circunstancia? Recuerda que hubo diferencias, ¿no? También dentro del Pero correísmo, por eso, recuerda ¿no? que les mandó a callar a quienes se Sí, oponían pero ahora a Correa eso. está en Bélgica, pues, o sea, acá ya, si acá ahora ya arman su partido y todo eso, ya sus candidatos y todo. Lo que te estoy queriendo indicar es lo complejo que podría significar ese tipo de alianza. O sea, Claro. comparten un espacio, pero en términos muy generales nada más, pero dentro de ese espacio tiene particularidades muy concretas, ¿no? que definen a estos sujetos. Ahora, Pablo, yo te digo, en el caso de la extracción de recursos naturales, eh, ya está, pues ya tenemos las Es que plantas. no, o sea, hay que Entonces, cerrar eso nomás. Claro. pero si tienes reservas, ¿cómo no puedes seguir sacando? Claro, es que ese es el problema. Los indígenas dicen no. O sea, No, pero si ya está hecho, ya puedes seguir sacando. Y ahora, con la nueva técnica, por ejemplo, en temas petroleros, ya no contaminas tanto. Y el calentamiento global. Ah, bueno, el calentamiento global. Pero ahí está, pues, ¿te acuerdas cuando se salió con el tema del Yasuní? Por eso, pues, entonces dejémoslo en tierra. Claro, dejémoslo Pero en mientras tierra. nosotros dejamos en tierra, Perú se sigue sacando. Que sigan sacando. Pero sigue el Pero calentamiento global, pues. Claro, pero alguien tiene que dar un paso adelante, pues, alguien. Entonces los indígenas tienen que ser coherentes con lo que ellos piensan. Claro. ¿Qué van a hacer los indígenas si son gobierno? Lo más probable es que le van a decir no a la minería nomás. Así de simple. O sea, todas las concesiones mineras es, chao, se cierran. ¿Qué van a hacer los correístas frente a una decisión de esas? Van a hacer oposición al gobierno. Cuando el gobierno envíe una ley para cerrar las concesiones mineras, los correístas se van a oponer. Entonces el debate ya no es con la derecha, el debate ya no es, si tú quieres, con socialcristianos y demás, el debate a futuro es otro. Tiene que ver con los temas del siglo XXI, tiene que ver con el calentamiento global. Para los correístas no importa el calentamiento global. Para los correístas el calentamiento global es un fenómeno de los chinos o de los norteamericanos, porque la huella ecológica es mínima nuestra, ¿no? Para los indígenas no. Es que ellos no piensan que se preocupan por el calentamiento Claro, global. para los indígenas no, pues el calentamiento global forma parte fundamental porque por el agua, por la biodiversidad. O sea, yo no les veo a los indígenas en el gobierno suscribiendo concesiones mineras, por ejemplo, y afectando el derecho al agua. No le veo a Yacu Pérez no suscribiendo una política minera y afectando al agua. Ni le veo en eso a Leonidas Issa. En absoluto, ¿no? Entonces ahí tú ya tienes, si tienes discrepancias, tienes roces, si tú De quieres, vuelta, ¿no? sí le vemos a Jaco Pérez sentado con Iván Granda, vuelta haciendo otras cosas. Es que tiene que, pues. O sea, tienes que, cuando eres autoridad, sí. Tienes que, en función de ser autoridad, igual me imagino que cuando Leo sea presidente o Jaime Vargas sea presidente, por decir algo, le tocará algún rato reunirse con Donald Trump, me imagino, ¿no? O sea, se toparán en alguna cumbre. Claro, se toparán en alguna cumbre. En la de cambio climático. Pero eso no significa, y claro, que si les toman una foto y se saludan, ahí está que ha traicionado. Ni Trump ha traicionado su agenda empresarial, ni un presidente indígena ha traicionado su agenda, o sea, de protección. Tú le ves, o sea, irreconciliable una... Luego difícil, amigo, porque los conflictos que se van a generar en el siglo XXI hacen difícil esa toma de posiciones. Estamos entrando ya al siglo XXI. Estamos dejando los discursos del siglo XX y estamos entrando a toma de decisiones, porque antes, cuando hablábamos de calentamiento global y cambio climático, nos quedaban viendo como bichos raros. Todo el mundo negaba antes el cambio climático. Pero ahora, o sea, ese es el centro de la política, pues. Más. Claro, entonces, y eso va a oponer, es tan fundamental eso que eso va a oponer una praxis política de los indígenas con una praxis política de los correístas, verás. ¿No? Entonces, quién sabe si en esa praxis se vayan definiendo dos nuevos campos, ¿no?, donde los indígenas quieran salir del desarrollo y los correístas quieran meterle al país en el desarrollo. O sea, son debates del siglo XXI, no son debates que se hayan dado antes, donde los indígenas tengan la capacidad de proponer la plurinacionalidad del Estado y los correístas se pongan eso, va a decir, ¿cómo así? Pues vamos a fragmentar el Estado, la soberanía estatal. Uh-huh. Entonces, ese tipo de debates, solamente un error de ilusión óptica nos hace pensar que ambos forman parte del mismo espacio.
Pero en el siglo XXI ya los debates se van tamizando, se van emergiendo nuevos debates, ¿no? Nuevas formas. Los indígenas están a favor, por ejemplo, de la redistribución, de la producción y la redistribución, pero en términos más radicales que los correístas, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que nacionalizar el Banco del Pichincha, se nacionaliza nomás. ¿No? Entonces es probable que los correístas digan, ¿cómo vas a nacionalizar el Banco del Pichincha? No se te ocurre hacer eso, ¿no? Aunque ahora ya te digo que según los tweets de don Fidel Egas ya le veo medio socialista últimamente. No sé qué le anda pasando. Lo que pasa es que Lasso está en una posición tan de derecha, en una posición tan irresponsable con la sociedad que hay que decirle que se ubique, pues. Claro, o sea, él no puede jugar con lo que significan las expectativas de millones de jóvenes. Asumir de forma irresponsable y demagógica y decirle, ¿sabe qué? Voy a suprimir el examen ser bachiller. ¿Y qué va a hacer con las universidades? Voy a suprimir CENESID. O sea, el señor no tiene la más remota idea de lo que es la ciencia y la investigación. No tiene la más mínima idea. No tiene idea. Pero sin embargo, dentro de los diálogos con el gobierno, él impuso al nuevo secretario de la CENESID, ¿no? Cuyo mayor éxito es haber tenido negocios de educación en México. Por supuesto. Claro, ¿no? O sea, asumir la educación superior como un negocio y eso nos hace daño. O sea, el mejor ejemplo es Chile o Estados Unidos. ¿No? La deuda de los chicos, de los jóvenes con el sistema universitario se convierte en este momento en Estados Unidos en una deuda de varios billones de dólares. Y otra cosa que hay que decir a la gente, ¿no? ¿Es tan fácil entrar a la universidad en Estados Unidos? No. Tomas un montón de exámenes, te toman un montón, te ciernen tanto que el que entre es el que entra a endeudarse. Además, ¿no? Y es real, o sea, la universidad no puede estar sometida a esos criterios demagógicos porque es una institución que ya está muy debilitada en este momento, está muy frágil, si tú quieres, ¿no? Ha recibido el ajuste económico, no le están dando los recursos, no ha sido capaz de generar pensamiento en estos últimos años y sobre todo presencia. Tú no ves en el debate político a académicos, a los universitarios, o sea, no los ves, no les ves a los rectores de las universidades discutiendo lo que hoy estamos discutiendo conmigo. Lo que en este momento tú me estás preguntando a mí debería también ser responsable de responder eso el rector de la central, el rector de cualquier universidad, es decir, formar parte del debate de la sociedad. La Universidad Central, por ejemplo, tiene un instituto de investigaciones que es pagado por los recursos de los ecuatorianos, pero cuando tuvimos los eventos de octubre, el movimiento indígena, cuando regresó a ver quién le puede ayudar para soportar, si tú quieres, la agresión y la manipulación de los economistas del poder, o sea, no había ninguna universidad, amigo, ninguna. Ni universidades de posgrado que le cuestan al Estado, ni universidades públicas, ningún instituto. O sea, fuimos nosotros, fui yo como parte del Foro de Economistas Heterodoxos, fuimos a ayudar, fuimos a colaborar con el movimiento indígena. O sea, no hubo universidades cuando deberían haber estado ahí. Cuando convocamos el Parlamento de los Pueblos, no fueron las universidades, no fueron. Cuando las universidades forman parte de ese pensamiento que es crítico, que es disidente, pues. Es el pensamiento que te permite construir escenarios a futuro. Recuerda el rol que tenían rectores, ¿no? Como Agustín Aguirre, por ejemplo, ¿no? Como Pérez Guerrero, o sea, que eran ex cátedra, pues, que eran un pensamiento que le permitía definir horizontes a largo plazo a la sociedad. Entonces, la universidad está muy mal, está muy, pero muy mal. No genera espacios de opinión, de crítica, no genera horizontes para la sociedad. Pues que apenas un rector habla ya le cae medio mundo, pues no es al padre. Y después se callan. Y después se callan. Porque pero si hablas es para eso, pues es para que te caigan y tienes que asumir esa voz, o sea. ¿Y por qué eso es la universidad? El asunto es que, o sea, tanto es el linchamiento que mejor dices ahí queda. Pero sí. Bueno, ahora, mientras correístas e indígenas están discutiendo estos puntos que no se ponen de acuerdo y lo que sea, ¿no ves tú por ahí que pueda salir un outsider? Es que está el outsider, amigo. ¿Para qué quieres otro más? ¿Cuál crees tú que es el outsider? Leonidas indígena, puede ser, o Leonidas Ciso Vargas. Ya está el outsider, ya no hay chance. O sea, tú no ves del otro lado. Es que ya no hay más, amigo, ya no hay tiempo. No hay Estamos tiempo. En febrero. Ya. Y en noviembre ya inscribes las candidaturas. Y ponte por ahí, puede salir alguien y te diga, no, pues es el señor Carrasco de las Mira, tú puedes decir cualquier cosa, o sea, yo puedo decir, César es mi outsider, o sea, tú puedes decirme a mí incluso, ¿no? Yeah. Pero eso no te da calidad de outsider, pues.
Claro, pero que lance. según las encuestas, tú ves que posiblemente alguien está liderando, pero ¿y quién quita que en 2 meses cambie la situación? Solo si se genera un acontecimiento que proyecte al outsider. Si no hay acontecimiento, tú vas a tener un montón de personas que quieran ponerse la etiqueta de outsider, pero no son outsiders. ¿Qué le hizo a Correa el outsider, si tú quieres, en las elecciones de 2006? ¿Qué le proyectó? Ser ministro de Ser Finanzas. ministro y romper con el Fondo Monetario y Banco Mundial. Es decir, 2 años antes se construyó Eliminar los fondos de ahorro. Entonces, eso le proyecta con fuerza al sistema político ecuatoriano y un discurso radical de refundación del sistema político, ¿no? Que no había protegido al ciudadano en la crisis del 99-2000. Entonces, eso le proyecta al outsider. Fíjate, Lucio Gutiérrez, cómo Lucio Gutiérrez logra ganar las elecciones de 2002-2003, ¿no? Logra ganar como outsider. ¿Y qué es lo que le proyecta como outsider? Haber participado junto al movimiento indígena en la destitución de Maguad. ¿Por qué se le destituyó a Maguad? Por el feriado bancario y por haberle destruido al país, pues. Claro. ¿No? Entonces, es ese evento el que te proyecta con fuerza y constituye a Lucio Gutiérrez como outsider. Entonces, la única posibilidad, amigo, es que se produzca un paquetazo económico, en que en ese paquetazo económico emerja alguien con la fuerza, qué sé yo, pues de pronto un militar que le vota, qué sé yo, a Lenín Moreno, por ejemplo. Puede ser. Y la gente diga, no, es este. No, este es el hombre. Es el hombre que, salvo que hay un acontecimiento que no se va a dar, le veo muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están controlando férreamente el sistema político aquí y al Poder Ejecutivo, salvo que se dé un acontecimiento así de improbable que proyecte una figura y esa figura tiene que competir con las otras además. Entonces no hay ya espacio para un outsider. O sea, los outsiders no se inventan de la noche a la mañana. Hay condiciones concretas que posibilitan el surgimiento, la proyección de ese personaje. ¿Por qué Leonidas o Jaime se han proyectado y forman parte de este momento del escenario político? Por la movilización de octubre, por la negociación del 13 de octubre, donde se opusieron con radicalidad, con frontalidad, con dignidad y con heroísmo a una propuesta neoliberal de Lenín Moreno, pues, ¿no? Y se confrontaron a sus ministros y todo lo demás. Eso les proyecta, eso les constituye como los outsiders de este momento, ¿no? Los que estaban fuera de juego. ¿Cómo era el escenario electoral antes de octubre, amigo? Y estaba distribuido. Una parte se llevaba a Nebot y otra parte se llevaba a Lazo. Y lo que sobraba era para los correístas. ¿Cómo está ahora? O sea, tú tienes una parte movimiento indígena, otra parte Correa y otra parte pequeña, la derecha. Fíjate cómo cambiaron las circunstancias en octubre. Ya no hay posibilidad de que vuelvan a cambiar de esa forma. O sea, ya no, las cartas ya están jugadas. ¿Tú crees que en un año no pueda cambiar para nada? Es que no es un año. Bueno, ya es menos, ¿no? Ya, claro, obviamente. Son 10 meses, hermano. Menos también. Menos. Yo también ya le veo menos. ¿No ves ya Otto Soneljones ya está haciendo campaña? Claro. O sea, le gustó lo que dijo el señor Cuesta, ¿no? De su encuesta. Pero Otto Soneljones le está liquidando políticamente a Nebot y a Lazo, pues. O sea, está convirtiéndole un gobierno que no tiene ningún chance de nada y que le está convirtiendo en un actor político dirimente y le está reduciendo cada vez el margen a Nebot y Lazo. O sea, para el movimiento indígena y para los correístas, la mejor noticia es que Otto se lance de presidente, pues. Porque los votos que pueden ir a Nebot o Lazo se pueden dividir entre ellos, no tienen ninguna posibilidad. Ahora, verá, yo sé que ellos no se van a mojar el poncho, como vulgarmente se dice. Pero ¿qué pasaría si los grupos económicos de poder ponen otro candidato y sacan un outsider de derecha? Dime quién. Fidelegas. Ya, ponle a Fidelegas. ¿Tú crees que este momento Fidelegas en Quito tiene la capacidad de tener una votación importante en Guayaquil? Tiene dinero, es el hombre más rico de este país. Claro. No, pero si tiene dinero es porque no gasta, pues. O sea, no es porque gasta, ¿no? Entonces, ellos hacen inversión en las elecciones, lanzan dinero para después recuperar más. Entonces, ¿tú crees ellos juegan que a los 7 caballos, como se dice? ¿Crees que va a exponer su banco? Los más de 14,000 millones de dólares que tienen activos ese señor por una elección, pero, cuando él ya es poder antes de ser elección. Claro, pero ponte, le está haciendo plataforma al hijo en la federación, pues. Puede ser, pero si no hay un acontecimiento que le proyecte, no pasa absolutamente nada, porque ya Álvaro Noboa demostró que el dinero, y
Además, Lazo han demostrado que el dinero no es condición para llegar al poder. Claro, eso es, pero Al mientras menos en nosotros este estamos país. discutiendo la unión del progresismo, ¿no será que la derecha se está uniendo también? Porque yo veo un acercamiento entre Nebot y Lazo. Tú ves tú, pero no lo ve el Nebot, pues. Claro. No, para mí que por ahí hay un Bueno, acercamiento pero vamos, implícito. ahí tienes, verás, Nebot, Ujú, tienes a Lazo, ajá, tienes a Otto, sí, tienes a Balda, tienes a Lucio Gutiérrez, tienes a Isidro Romero, ya. tienes A probablemente a Andrés Páez, tienes a Fernando Villavicencio, tienes a César Montufa, ¿no? De los que se me ocurren en este momento, los que he visto, tienes alrededor de 9 candidatos en ese espacio, amigo. Pero tú sabes que la derecha suele unirse en torno a qué? A negocios. Verás, la única vez que yo lo he visto a la derecha unida fue cuando León Félix Cordero conformó el Frente de Reconstrucción Nacional. Y ahí nunca más le he visto unida. Revisen las redes, la hija de Félix Cordero está diciendo que hagan lo mismo, ¿no? Claro, y ahí tienes otra posible candidata de la derecha, ¿no? Tienes 10. Digamos que el pastel de la derecha llega entre 35 a 40%. Divide eso para 10 candidatos, amigo. Entonces, unos sacarán el 1%, otros sacarán el 10%, pero ninguno va a sacar el 30%. Ninguno de ellos. Entonces, tú tienes una derecha fragmentada. Una derecha que está pensando en lo siguiente, dice, como el método de Webster me da la posibilidad de tener asambleístas y esta asamblea va a ser muy fragmentada, entonces me lanzo de candidato no porque quiera disputar la presidencia, sino porque quiero arrastrar tras mío un número suficiente de diputados o asambleístas que me permita después negociar con el poder. Claro, y la asamblea parece que es el tema al que, y están todo el mundo se va a lanzar, están ¿no? pensando en función de eso, pues, ¿no? Claro. Entonces no hay outsider de derecha. O sea, no existe el outsider de derecha. Tampoco hay posibilidades, creo yo, de acercamientos porque Rafael Correa, que es el que dirige, el que manda, el que de una u otra manera controla a la Revolución Ciudadana, se ha lanzado de una manera radical, frontal, en contra del movimiento indígena. O sea, en vez de tender puentes, él ha dinamitado los puentes. Él sabe que todas las encuestas le son favorables y a medida que recibe datos de las encuestas va a dinamitar los últimos puentes que quedan. Ha acusado sin ninguna razón al movimiento indígena que puso los muertos, donde hay gente agredida, donde tenemos compañeros que van a ser operados las próximas semanas, han perdido ojos, varios de ellos están incluso de gravedad, vamos a tener más muertos de hecho, ¿no? Bueno, a ese movimiento indígena Rafael Correa le ha acusado de haber negociado la estabilidad de Lenín Moreno. Eso es falso y eso es ruin. Eso es ruin porque el país fue testigo de la famosa negociación, porque se transmitió, pues. Porque, fíjate, si esa negociación no se hubiese transmitido y después salíamos y anunciábamos, se suspendió, todo el mundo habría dicho que negociaron. Pero se transmitió por radio, pero sí se prensa dice y justamente televisión. que en los 15 minutos que se convirtieron en 2 horas. Ajá. En esas 2 horas, ningún miembro del movimiento indígena entró a dialogar con el presidente. Nadie. Era imposible. Si una persona entraba, cualquier persona, yo lo habría denunciado aquí. No tengo ningún empacho en decirlo, mira, entró fulano de tal y habló con el presidente. Y cuando hubiese salido le habríamos dicho que fuiste a negociar. Lo primero que habríamos hecho. Entonces, acusar al movimiento indígena de haber negociado es ruin. Lo que está haciendo el expresidente Correa es ruin. O sea, es ser mala gente, es alevoso. Acusarle de una manera tan ruin al movimiento indígena es dinamitar los puentes. Pero lo que estás haciendo ahorita también es dinamitar un puente con el correísmo. No, lo que te estoy diciendo una práctica, nos está acusando a nosotros de haber hecho algo que no hicimos. Y todos los días en redes sociales nos están dando duro. Ustedes traicionaron, ustedes vendieron, ustedes esto. ¿Qué calidad moral tienen ustedes? Eso es ruin. Eso es ruin porque, o sea, no tiene que ver con la verdad, pues. Que en las circunstancias, que en las hipótesis que tú planteas en la academia, dices qué habría pasado, se habría caído y demás, es otra historia, pero la negociación fue muy transparente. Señor, derogue el decreto. Punto. No derogo, nos retiramos y seguimos en la pelea. Ya derogué, ya señor. Es que quiero un decreto sustitutivo. No, señor. Ahí es cuando entro yo y digo, no hay ningún decreto sustitutivo. Y ahí es cuando se cierra la transmisión.
Bueno, el que ya estaba redactado que por estaba el señor Celi. redactado por Celi, ¿no? Y Claro. acusar al movimiento indígena de haber negociado. Entonces, ¿tú qué ves? Porque esta acusación, mira, yo lo digo ahora, pero en todas estas semanas y estos meses, desde el lado del correísmo y Rafael Correa, todo el tiempo se nos ha acusado de eso y están dinamitando los puentes. Pero eso no significa que yo, por ejemplo, personalmente no haya trabajado con el bloque de asambleístas de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Yo he trabajado estos días. He trabajado y generado, por ejemplo, con ellos logramos derrotar a la ley de crecimiento económico. Es decir, independientemente de que se hayan dinamitado los puentes, nosotros hemos trabajado con ellos. Nosotros hemos generado consensos, hemos generado acuerdos por el bien del país. Entonces ahí está claro de que sí hay una posibilidad de poder conversar y seguir dialogando por supuesto. Y como es y poder llegar a una unión, porque a mí lo que me preocupa es que mientras estamos nosotros en este dimes y diretes, y yo a lo menos tengo el miedo, tú me dices que no, pero yo tengo el miedo de que la derecha llegue a unirse. Y que la derecha conforme un frente que nos deje mientras nosotros estamos peleándonos entre nosotros. Mira, o sea, si la derecha llega a unir, si la derecha gana el gobierno, nosotros necesitamos tener la suficiente fuerza para tener capacidad de veto. De veto para que la derecha haga lo que le da la gana, que es lo que estamos haciendo en este momento. Uh-huh. Es decir, o sea, no es condición sine qua non llegar al Ejecutivo, no para desde el Ejecutivo generar cualquier tipo de políticas, ¿no? Podemos también ser veto, tener capacidad de veto. Lo hemos hecho en todos estos años. Fuimos veto en el gobierno de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana nos agredió, amigo, nos persiguió. Proporcionalmente, aquí en el periodo de la Revolución Ciudadana había tantos acusados de terrorismo como en Irak, cuando estuvo invadido con Estados Unidos. Tú veías, qué sé yo, las señoras que salieron en Saraguro a protestar en contra de la minería, regresan a su casa, señoras de 65 años, 68 años, regresan a su casa cansadas pero contentas de haber salido a la marcha, y al día siguiente viene desde la Fiscalía la orden, ¿no?, de presentarse porque está acusada de terrorismo. Y al otro día la señora fue a parar en la cárcel acusada de terrorismo, una señora de 68 años. ¿Quién le acusó de terrorismo? El gobierno de la Revolución Ciudadana. Claro, por eso te digo, o sea, si vamos a estar en estas cosas peleándonos o recordando las cosas malas. No estamos peleando. Pero digo, peleando en el... Ahora dile a esa señora que sus líderes... No, yo sé, que sus líderes se van a apoyar a Correa. Dile eso a esa señora, a esa familia. Dile eso. Pero ahí está, pues, la socialización y decirle, no es porque... Sí, la niña que habló con Lenín Moreno. ¿No? Y que fue agredida por Lenín Moreno. La hermana de esa niña fue agredida por Rafael Correa. Sí, eso es lo que dijo ahí, o sea, claro, es lo que le comunicó y parece que no entendió La hermana de esa niña, la hermana mayor de esa niña, fue acusada, fue perseguida, fue hecha... detenida, pues, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a ese movimiento que ha puesto a los muertos y demás? Saben que ahora tenemos que ir a elecciones y votar por un presidente que quiere hacer extractivismo, que está en contra del aborto, que quiere desarrollismo, que quiere eliminar instituciones del... Pero eso digo, no podrán llegar a un punto medio, no se puede llegar a un punto medio como sí, para poder llegar y derrotar, porque ya te digo, si nos ponemos a poner esos radicalismos, entonces... No es radicalismos, amigo. No, del un lado y del otro. No, es que no es radicalismos. Ya. Es la forma como va asumiendo la política en el siglo XXI. Uh-huh. Es eso. O sea, estamos transitando al siglo XXI, amigo. Ya. Entonces, en el siglo XXI están emergiendo debates que antes no habían. En el siglo XX, hermano, ¿quién se preocupaba del calentamiento global? Dime tú. No era nadie. En el siglo XXI... Al Gore. Ya es parteaguas. Uh-huh. Ya es parteaguas. Tal como están las cosas, ¿sabes qué pienso, amigo? Que la Revolución Ciudadana es la nueva derecha del siglo XXI. Claro, porque sus horizontes, sus referentes son el siglo XIX y XX, pues. El desarrollo, el crecimiento económico, ¿no?, el extractivismo, ¿no?, las instituciones dentro del Estado, el estatalismo. Entonces, ¿quién sabe si ese proceso que hoy lo estamos visualizando como una cuestión progresista y demás, porque es contra el neoliberalismo, a futuro sea la expresión de eso, pues, de la nueva derecha? Pero Pablo, podríamos hipótesis, llegar, ¿no? Pero podríamos llegar nosotros a esa visión del siglo XXI cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer en el siglo XX.
O sea, el desarrollo, ¿nos hemos desarrollado? No. Es que no existe el desarrollo, pues, amigo. Pero, a ver, ni siquiera tenemos una buena educación. Estamos discutiendo si Pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo, Pero, amigo. no, pues, y tenemos que tener profesionales que puedan llegar a... Pero a tener una buena educación necesitamos salir del desarrollo. ¿Qué te parece eso? ¿Y por qué? Porque el desarrollo, o sea, el desarrollo es siglo XX, amigo. El antidesarrollo es siglo XXI. Los que definen el desarrollo se quedaron en el siglo XX y son los conservadores del futuro. A mediados del siglo XX, proponer el desarrollo desde la periferia, desde el subdesarrollo, era un discurso progresista. En el siglo XXI se convierte en un discurso conservador. Entonces, por eso te digo, como hipótesis de trabajo, quién sabe si, tal como están las cosas, los debates del futuro, o sea, den cuenta que Correa y su grupo sean parte de la nueva derecha, pues, ¿no? De la nueva derecha. Con eso me quedo. Querido Pablo, muchísimas gracias por venir. También. Siempre es bueno escucharte, es bueno también disentir, debatir. Es lo mejor y así la gente saca sus propias conclusiones y asimismo los insumos suficientes para el debate. Te queremos agradecer, Pablo, y obviamente te invitaremos nuevamente para seguir conversando. Cuenta conmigo, porque amigo. Esto va a ser largo hasta que lleguemos a la época ya de campaña donde veremos quién tuvo la razón. Muchísimas gracias. Nosotros ya regresamos con más en Otras Voces. Hasta pronto.